Bueno, muy buenas a todos, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, ya tenemos por aquí el evento de intercambio de comandantes o Commander Swap. Ya os dije que os quería explicar todas las opciones que iba a haber en este evento en cuanto saliese y se pudiesen confirmar con los datos, ¿vale? Y más o menos está todo exactamente como lo dije hace un par de vídeos. Se confirman todos los números a excepción de uno que no quise escribir porque me parecía muy raro y ahora pues ya sí que se ha terminado de confirmar, ¿vale? Aquí si seleccionamos, pues por ejemplo, un comandante que está 111 con otro que esté pues con pericia, ¿vale? Esto era lo que se había dicho que iba a costar tan solamente 72, no es así, ¿vale? Cuesta 120 y para que cueste pues 72 hay que poner al menos una de ellas al nivel 2, ¿vale? Esto era una cosa que pues a mí me parecía muy rara y por eso no lo quise escribir en el vídeo y bueno, ahora pues ya está más o menos claro por qué y cómo va a costar. Vale, quería haber hecho este vídeo antes, pero el evento salió súper tarde. Al final se había hecho como un anuncio de que iba a salir entre la 1 y las 2 UTC, al final salió más de las 2:30 y bueno, eso fue casi cerca de las 4 de la mañana en España. Que yo lo pude ver, estuve probándolo y demás, pero no pude hacer el vídeo porque ya era súper tarde y bueno, al final después de eso me fui a dormir y ya dije, bueno, haré el intercambio más tarde. No puedo seleccionar un comandante que tenga ahora mismo pues 5111 porque bueno, a Heraclio le tengo para encadenar y creo que las demás opciones también las tengo encadenando, pero bueno, básicamente os voy a estar poniendo en este vídeo las diferentes opciones que tenemos, ¿vale? Para hacer este Commander Swap. Obviamente la primera de ellas es hacerlo como estáis viendo ahora mismo, simplemente desbloqueando las habilidades o siquiera sin desbloquearlas y que os cueste 120 tickets. Yo esta la descartaría totalmente porque uno de los dos comandantes os va a costar pues las 12.000 gemas comprando los tickets por aquí y el segundo os va a costar los $50, ¿vale? Esta primera opción la voy a descartar totalmente. Os voy a intentar poner por aquí pues los números según vaya hablando para que sea más representativo y después si puedo pondré una captura de cómo hay que hacerlo y demás en la comunidad para quien no quiera ver el vídeo por completo o algo por el estilo, la pondré unas horas más tarde. Pero bueno, si no voy a intentar explicar las opciones que tenéis simplemente pues poniendo los números por aquí por pantalla, ¿vale? En la opción 2 sería pues simplemente poner una de estas habilidades a nivel 2. En lugar de costaros los 120 tickets va a pasar a costar 72 tickets. Esto me diréis, obviamente no se puede hacer todo con gemas, ¿vale? Tendríais que hacer una de ellas con el paquete, ¿vale? Porque aquí solo podríamos comprar pues 120, con lo cual pues necesitaríamos, si no me equivoco, 144 tickets, con lo cual pues necesitaríamos comprar los 120 tickets con gemas y lo que sería la segunda parte, comprar los 24 tickets que nos faltan por parte del paquete, que serían como unos $10, ¿vale? Yo esta segunda opción tampoco es la que voy a hacer y no os la recomendaría, además que aquí necesitaríais poner... necesitaríais poner pues alguna escultura, ¿vale? Que serían más o menos 10 esculturas para poner esta primera al nivel 2, ¿vale? Y que así se reduzcan los tickets de 120 a 72. Pero hay todavía mejores opciones si tenéis alguna escultura que os van a hacer que no tengáis que gastar ni siquiera pues nada en el otro paquete, ¿vale? La siguiente opción, que seguramente yo haré alguna variación, ¿vale? Pero la siguiente opción sería poner en los dos comandantes esta primera habilidad al nivel 5, ¿vale? Esto en vez de costaros 72 tickets, ya se va a reducir y va a costar 36 tickets, con lo cual tan solamente necesitaríamos 7.200 gemas para conseguir los dos comandantes y pues eso obviamente se puede conseguir totalmente con los tickets por aquí porque tenemos un límite de 120 y necesitaríamos 76, ¿vale? Esta opción está muy bien, tan solo gastando pues 100 esculturas legendarias pues podéis conseguir un valor muy bueno y conseguir los dos intercambios de comandantes. Sin embargo, esta tampoco es la que yo voy a hacer, ¿vale? Yo voy a intentar ir por una más intermedia, ¿vale? Que sería pues dejar uno de ellos con la primera al 2 y la segunda al 5, ¿vale? Esta sería lo que diríamos la
cuarta opción, que es la que yo voy a hacer personalmente, porque estuve probando si esta primera habilidad la íbamos subiendo del 2 3 4 nos iba a costar más barata, y no, tenéis que tenerla al 5 para, bueno, no hace falta que sea exactamente la primera habilidad al 5, ¿vale? Sino que, por ejemplo, si tenéis todas al 2 ya encontraría como que eso valdría como que tenéis 4 subidas y sería igual a tener la primera al 5, ¿vale? Sirve en cualquier combinación de ellas, pero yo lo voy a decir como que una de ellas al 5 porque me parece que es más representativo, ¿vale? Si ponéis la primera al 5, como ya os he dicho, va a costar 36, y si luego la primera la ponéis al 2, pues va a ser 36 más 72. Entonces, pues esto sería 10.800 gemas y se podría hacer por parte de los tickets de por aquí. Esto no va a costaros pues tantas esculturas legendarias, que lo otro sería 100 esculturas legendarias, y lo podéis reducir a que cueste tan solo 60 esculturas legendarias. Para mí esta cuarta opción es la que tiene mejor valor, ¿vale? Pero os he puesto todas las opciones pues para aquellos que queráis hacerla según se adapte más a vuestras esculturas legendarias o cosas por este estilo, ¿vale? O pues si no tenéis todas las gemas, pues podéis hacerlo pues gastando un poquito más de gemas, o si preferís hacer el paquete y demás. Y luego pues hay alguna que otra opción, ¿vale? En el caso de que pues el comandante ya le tengáis con las dos primeras subidas al 5, en vez de costaros 36, si no me equivoco, va a pasar a costar 12, ¿vale? Yo no tengo ningún comandante con las dos al nivel al nivel 5, ¿vale? Pero por todo lo que se ha estado confirmando y gente que sí que lo tiene y ha estado probando, pues tener las dos primeras al 5 te costaría tan solamente pues 12 tickets. El problema es que tienes que gastar más esculturas legendarias, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta quinta opción, digamos, solo sería para en el caso de que pues tengáis muchas esculturas legendarias y que pues queráis ahorrar gemas. Podéis o bien poner los dos comandantes con las dos al 5 y solo te costaría 2.400 gemas, ¿vale? O podéis hacer como uno ponerle con las dos al 5 y el siguiente pues dejarle así tal cual, o poner en el siguiente la primera al 2, que es lo que yo realmente recomendaría, ¿vale? No recomendaría que lo dejaseis así, sino que gastéis 10 esculturas legendarias que se consiguen súper rápido, y así pues os ahorráis muchos tickets, ¿vale? Entonces, bueno, esta quinta opción es un poquito más a gustos, es subir un comandante más y el resto dejarle pues más bajo, subir los dos, o hacer pues eso, un poquito de mezcla entre las diferentes opciones que tengáis, ¿vale? Creo que no me dejo ninguna de las otras opciones, ¿vale? Sí que como un poquito de resumen. Si dejáis todo tal cual está ahora, pues en vez de costar 72, como os estaba diciendo, ¿vale? Va a pasar a costar 120, que era lo más normal, ¿vale? Que no tenía mucho sentido que por desbloquear todas las habilidades costase menos. Si tenéis la primera al 5, en vez de pasar a costar pues las 120, se reduce a 70 se reduce a 36. Y si ponéis la primera al 2, pues se reduce a 72, ¿vale? Que es la mejor forma para ahorrar tickets. Y bueno, para free to play os recomendaría que hicieseis la opción 4, ¿vale? Que es realmente la que yo voy a hacer, que es una mezcla de todas, y pues así voy a gastar pues 60 esculturas legendarias. Bueno, yo realmente voy a gastar alguna menos, porque en Felipe, ¿vale? Que seguramente sea el segundo comandante que pille, ya tengo dos extra, así que si tenéis alguna extra, pues os va a venir muy bien. Ponéis la primera al 5 y pues en vez de costaros pues 72 tickets, que sería simplemente poner las dos, os va a costar tan solamente 36 y vais a hacer el evento pues de una manera mucho más barata que pues si dejáis las habilidades más bajas. Así que bueno, espero que se haya podido pues entender todo. Si puedo os pongo el resumen aquí en el propio vídeo, si no en la pestaña de comunidad unas horas más tarde. Y también bueno, mi idea es ir poniendo los costes a medida que vaya diciéndolo en el propio vídeo, para que lo podáis ver de una mejor manera, ¿vale? Así que bueno, voy a dejar el vídeo por aquí y voy a estar editándolo y subiendo lo más rápido que pueda, para que podáis hacer el intercambio de comandantes lo más rápido posible. Además, ha salido un evento que está súper interesante, que sería este Gathering of Heroes, ¿vale? En el que vais a poder desbloquear pues los diferentes comandantes. Yo como creo que ya les tengo desbloqueados, no me deja, no sé exactamente qué es lo que pasa,
pero se supone que deberíais poder desbloquear la mayoría de los comandantes por aquí, ¿vale? Si es que no los tienes desbloqueados, ¿vale? Yo creo que como ya les tengo, pues a mí solo me sale pues para que consiga esculturas legendarias, pero si no, os debería salir por aquí el resto de los comandantes, ¿vale? El único comandante que me parece que no sale es Arthur, que sería el único que yo tengo por aquí que no se puede desbloquear. Y bueno, estos dos que serían los nuevos de la civilización, que tampoco se pueden desbloquear de esta manera. Así que bueno, básicamente que lo sepáis, que si no lo tenéis desbloqueado, se supone que lo podéis desbloquear con este evento. Yo tengo todos o desbloqueados o para convocar, entonces entiendo que es por eso por lo que no me sale. Lo que pasa que aquí, pues bueno, el primer comandante y demás sí que es más barato, pero luego los demás parece que son un poquito más caros, incluso vais a llegar a necesitar 50.000 gemas o subir más de unos 600.000 de poder. Entonces, pues bueno, tener cuidado si no lo tenéis, pensaros muy bien cuál va a ser el comandante que vais a querer desbloquear, porque pues en este evento parece que el precio va subiendo bastante a medida de que vais desbloqueando un comandante u otro. Así que nada, básicamente hasta aquí están mis recomendaciones. Yo me voy a tirar por la opción, como ya os he dicho, de gastar pues 10.800 gemas, si no me equivoco, y gastar tan solo 60 esculturas legendarias. Para mí es lo que tiene más valor y lo que está más balanceado entre las 4 o 5 opciones que os habré dicho en este vídeo, ¿vale? Y pues así pues no tengo ni que gastar muchas esculturas, me las permito gastar para los próximos comandantes legendarios y bueno, tiro un poquito más de gemas, pero sin llegar a gastar las 12.000 de gemas y así pues bueno, sería como comprar 40 esculturas legendarias a cambio de gastar pues 36 tickets más o 3.600 gemas más, ¿vale? Que yo creo que merece la pena ahorrarte esas esculturas legendarias a cambio de, pues, meter un poquito más de gemas. Así que bueno, dicho esto, voy a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Para que no se alargue mucho más y tener el tiempo para editarlo y poneros todas las opciones en pantalla. Así que nada, espero que os hayan servido estos consejos y nos vemos en los próximos vídeos.